inicio con psicología criminal el día de hoy y vamos a estar viendo desde la perspectiva de las perfiles, cómo se manejan los perfiles, pero también vamos a tratar de entender cuáles son las motivaciones del delito. Vamos a tratar también de comprender cómo la criminalidad y la psicología se unen en una sola, ¿verdad? Pues en una sola vértice para poder venir a darnos información con respecto a la psicología como tal. Entonces vamos a movernos ahora sí a qué es la psicología criminal. La psicología criminal vamos a entenderla como una rama que viene de la psicología, ¿verdad? Que se va a enfocar, lo podemos dividir en dos cosas. La psicología como tal es parte de toda la rama y toda la parte psicológica que comprende mente, comportamiento y los motivos de quienes cometen delitos, pero ya aquí cuando empezamos a entender los motivos de quienes cometen delitos nos estamos refiriendo específicamente a la psicología, pero criminal. Entonces, cuando nosotros quebrantamos el concepto como tal, nos damos cuenta que la psicología tiene varias ramas y dentro de esas ramas, estudiando la criminal, vamos a tener esa intersección, ¿verdad? De psicología y de derecho penal como tal. Parte de la forma en la que se aplica la psicología criminal va a tener que ver mucho con la investigación de crímenes, la comprensión y el tratamiento de delincuentes, así como también la comprensión y las motivaciones del delincuente y prevención del delito, lo cual es una de las cosas que para los cuales se vuelve muchísimo más importante. Ahora, cuando nosotros estudiamos un poco de los orígenes, vamos a ver que tenemos varias ramas o varios enfoques que le podemos dar a la criminología como tal. Dentro de ellas vamos a tener la criminología en sí, la sociología como tal y la psiquiatría. Dentro de estos orígenes históricos, vemos que entre los acontecimientos importantes para la psicología criminal vienen a darse los estudios de Hermann Ebbinghaus, porque él comienza a darse cuenta de que los testigos oculares y de que los criminales, no solo en el lado del criminal, sino del testigo ocular, la forma en la que recuerdan el evento, comprueba la veracidad, tiene muchísimo que ver en el proceso penal, porque esta forma nos va a determinar cuál es la verdad de las partes. Dentro de esto viene él y empieza a no solo el análisis. ¿Me escuchan bien? Ahorita sí, Magali, antes se fue un poquito la voz. Ah, sí, es que me decía algo de conexión inestable, por eso verifiqué. Buenas tardes, Alejandro, buenas tardes a todos. Me alegra mucho que estén por acá. Perfecto, entonces le damos seguimiento. Entonces, dentro de los orígenes históricos, estábamos hablando de Hermann Ebbinghaus, que empezó a tener estas observaciones sobre la importancia para valorar a los testigos oculares, a ver cómo se recuerda el evento y no solamente cómo lo recuerda el evento, sino también hacia dónde se va a dirigir la comprobación de la veracidad. Después, cuando ya empezamos a estudiar la criminología dentro de distintos ámbitos de aplicación, vemos la sociología como parte principal de todo lo que tiene que ver con el estudio del criminal, de la víctima y demás. Entonces, de acá vamos viendo que el estudio de las dinámicas sociales vienen a ser súper importantes para definir por qué hay cierta toma de decisiones. Dentro de esa toma de decisiones podemos entender no solo el por qué se da el delito, sino también como qué causas o qué cosas se podrían prevenir dentro de lo que tiene que ver la criminología como tal. Y pues luego ya viene la psiquiatría dentro de ello, que acá empieza a distinguir entre los enfermos mentales de aquellas personas que no son enfermos mentales, pero que igual cometen delitos. De hecho, dentro está por James Coles. Dentro de esto podemos ver que la criminología nos viene a dar un concepto súper importante en términos no solamente de las distintas áreas, sino que nos damos cuenta de que no se va a alimentar de una sola cosa, es interdisciplinaria. Dentro de lo que ya tiene que ver con la psicología criminal, totalmente,
Voy a quitar por acá esto de la pantallita. Voy a hablarles un poquitito, no solamente de lo que es psicología evolutiva y demás, sino que también me gustaría mencionarles algunas teorías que son de psicología criminal como tal. Una de ellas es la teoría del aprendizaje social de Bandura. Entonces, si ustedes gustan, lo pueden buscar acá como la teoría del aprendizaje social. ¿Qué es lo que dice esta? Que el comportamiento criminal, ¿verdad? Se va a aprender por observación o por imitación. Entonces de acá vamos a ir entendiendo que muchas de las teorías que vemos se van a enfocar a las distintas posibles causas, cómo nuestra mente reacciona conforme a lo que nosotros vamos viendo. Entre la psicología evolutiva como tal, vemos que el foco de atención está en las influencias ambientales. Esto quiere decir que la teoría del aprendizaje social que viene a hablar mucho de la observación y de la imitación, tiene muchísimo que ver en cómo vamos evolucionando dentro de la psicología criminal, porque estamos teniendo un enfoque mucho mayor a darnos cuenta cómo es que la estimulación cultural, observar cómo las familias, cómo la parte parental es fuerte y viene a producir alguna consecuencia positiva. De esto viene a tener mucho que ver todo lo que dice Bandura como tal. Entonces, vamos a movernos dentro de lo que es la psicología evolutiva y cómo esta observación viene a ser importante, nos vamos a mover también a cómo la psicología social viene a ser otra parte de las teorías. Y con esto vamos a hablar de la teoría del control social de Hirschi. La teoría del control social lo que habla es de la falta de vínculos sociales sólidos. Entonces, cuando habla de esto, viene a pensar en la familia, en la escuela, en el trabajo y cómo todas estas pocas interacciones sólidas o pocos arraigos sólidos vienen a provocar también o facilitar conducta delictiva. También vemos por acá que dentro de lo que es psicología social hablamos de teorías que tratan de explicar no solamente el comportamiento criminal desde la parte de la sociedad, sino también por qué se atribuye o por qué ciertas causas atribuyen o facilitan al comportamiento criminal en algunas personas. Luego de esto, cuando ya hemos entendido hasta el momento, ¿verdad? La parte de la psicología evolutiva y aquí hemos hablado un poquitito sobre la teoría del aprendizaje social y además de eso vamos a ver en la parte de la psicología social lo que venimos hablando de teorías de control social, por ejemplo. Y ahora vamos a brincar o vamos a hablar un poquitito sobre la psicología de la personalidad. La psicología de la personalidad. Vamos a verla mucho desde la teoría de Eysenck y esta teoría tiene que ver con la personalidad criminal. Lo que dice desde esta perspectiva o lo que propone es que hay ciertos rasgos de personalidad como la parte de trastorno antisocial de la personalidad o como se conoce mucho como psicótico, ¿verdad? O la extraversión, se van a asociar mayormente con la probabilidad de cometer delitos. Entonces, esto lo que hace es estudiar, ¿verdad? La personalidad, las características de algunos individuos, características específicas, para entender si estos individuos son más propensos a cometer delitos ante otros. Entonces, un ejemplo de esto podría ser cuando nosotros tenemos una persona con rasgos de personalidad psicopática, estas personas probablemente o no probablemente, según lo dicen las teorías, incluso la teoría de la personalidad criminal, una persona con psicopatías, no podemos decir 100% que va a ser una persona delincuente, sin embargo, el potencial o la probabilidad de que los actos delictivos sean cometidos por una persona con rasgos psicopáticos es muchísimo mayor en comparación a una persona que no tenga estos rasgos psicopáticos. Entonces aquí nos viene a ir ayudando, no solo ayudando, sino nos va dando la idea sobre todas las partes que nosotros vamos a ver. Entonces, para recapitular, vamos a verlo desde el punto de psicología evolutiva. Cuando pensamos en psicología criminal desde el punto de la psicología evolutiva, vamos a recordarnos de la teoría del aprendizaje social de Bandura, que tiene mucho que ver con la observación, la imitación, la estimulación cultural y demás. Luego vamos a ver la parte de la psicología social, que aquí ya hablamos de la falta de vínculos sociales sólidos. Vamos a pensar en Festinger, también en Hirschi, y vamos a entender cómo es que ciertos comportamientos o los vínculos como tal que se tienen entre escuela, trabajo y demás, ciertos grupos van a venir a tener una influencia en la aparición de la conducta potencialmente.
Y la psicología de la personalidad, recordar, ¿verdad? Que tenemos a Eysenck como uno de los que están propulsando estas teorías y tenemos la teoría de la personalidad criminal que va a proponer ciertos rasgos de personalidad pueden influir en que una persona delinca o no. Entonces, vamos a hablar un poquitito sobre los ámbitos de aplicación y el análisis criminal. Dentro del análisis criminal, ustedes pueden ver que se incluye la psicología como una parte clave. ¿Por qué es clave? Porque tenemos que comprender no solamente cómo se está sintiendo la víctima, sino también cómo podríamos darle una causa, un motivo o una comprensión adicional al por qué el delincuente viene y comete dicho crimen. Dentro de esto vamos a empezar a pensar en la perfilación, vamos a entender teorías psicológicas, vamos a ver que la psicología criminal se va a utilizar también en juicios y testimonios. Entonces se va a encargar no solamente de analizar en la parte criminal como tal, ¿verdad? Del proceso sistemático de recopilar recopilar pues la información que los delitos vienen a darnos, sino también nos va a ayudar a apoyar investigaciones, a prevenir el crimen como tal y a optimizar recursos. Entonces, viene a tener un ámbito de aplicación súper, súper integral que nos ayuda a prevenir el crimen o incluso nos va a ayudar a entender muchísimo más como sociedad, y no solo como sociedad, sino también como entidades gubernamentales, vamos a tener un poco más de información para llegar a ciertos lugares, a ciertas poblaciones, para ayudarle a que puedan evitar que se cometan ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, la psicología criminal nos viene a dar información cuando nosotros tenemos que comprender por qué esta persona, o vamos a irnos un poco a los casos de los asesinos seriales, que son muy conocidos, ¿verdad? Dentro de todo la parte de perfilación y de comprensión del criminal como tal. Entonces, si nosotros vemos un asesino serial, es bueno, la parte de la psicología criminal lo que va a hacer es estudiar, ok, si esta persona A tiene rasgos psicopáticos y cometió los asesinatos y esta persona B tiene rasgos psicopáticos y no cometió los asesinatos, ¿cuál es la diferencia de uno u otro si ambos tienen rasgos psicopáticos? Entonces, lo que nos va a hacer la parte de la perfilación criminal y la psicología criminal es entender, ¿verdad?, cómo estos individuos se comportan y qué fue lo que en su pasado les impulsó o les causó que se detonaran ciertas actividades delictivas. Ya en los tipos de perfilación como tal, vamos a ver la perfilación criminal clásica, que esta es mucho la que utiliza el FBI. Esta tiene que ver con el método inductivo y el método inductivo lo que hace es utilizar patrones que estudian, ¿verdad?, crímenes anteriores. Hay ciertas estadísticas sobre esos crímenes para definir si hay un patrón X dentro de lo que tiene que ver la perfilación como tal. La clásica lo que va a hacer es dividir a los criminales, y aquí es donde hemos escuchado en algunas ocasiones la parte de que hay criminales organizados y criminales desorganizados. Esta es la parte de la perfilación criminal clásica que viene a utilizar el FBI para ir comprendiendo el comportamiento como tal. Y dentro de esto, este tipo de perfilación se utiliza muchísimo más en lo que tiene que ver con crímenes seriales o crímenes violentos. Voy a detenerme acá para ver si hay alguna pregunta y si no, si me ayudan con el chat también porque no lo estoy viendo porque tengo un solo monitor, pero si tienen preguntas o comentarios. No hay preguntas hasta el momento, Magali. Ok, perfecto. Entonces vamos a seguir un poquitito más hablando sobre la perfilación, porque es un tema bastante amplio que creo que nos va a dar muchas ideas, ¿verdad? Sobre cómo nosotros vamos a ir a trabajarlo. Entonces, vemos la parte de la perfilación, mucho que tiene que ver con la perfilación o la psicología investigativa. Al hablar de la psicología investigativa, lo que estamos haciendo es entrando en un análisis más detallado y específico. Dentro de ese análisis más detallado y específico, vamos a ver cuáles son los contextos reales de lo que sucede, más lo que nosotros podríamos llegar a tener dentro de lo que es el análisis o el perfilamiento.
Entonces, dentro de esta investigativa, nos vamos a ser muchísimo más flexibles y nos vamos a adaptar también a contextos fuera de lo que nuestra realidad trae. Entonces, empieza a investigar cómo es posible, ¿verdad?, que ocurre de alguna de las formas que estamos conversando un tipo de crimen que no se ha dado en un área. Entonces, para traerlo como un ejemplo, la psicología investigativa lo que viene a hacer es decir, ok, ¿cuáles son las referencias que tenemos de la criminalidad en X país? Y dentro de las referencias que tenemos en la criminalidad de ese país, vamos a ver cómo podemos pensar que está ocurriendo lo mismo que sucedió en Estados Unidos, por ejemplo. Y esto se va a ir alineando mucho al perfil geográfico. Entonces va a empezar a decir cuáles son las zonas en las que se ve muchísimo más cierto tipo de crimen y de ahí se va a brincar también a la parte de la perfilación en modo de operar. Entonces, la perfilación como tal va a tener distintas aristas, por llamarlo de alguna forma, y vamos a ver no solamente el tipo de perfilación en la clásica, sino también vamos a ver la investigativa. Vamos a también agregarle a la perfilación como tal la parte geográfica y después el modo de operar como tal. Dentro de toda esta valoración, para que tengamos la información, ¿verdad? En esto, dentro de toda esta valoración vamos a tener lo que son los juicios o la información que se le da a un juez para saber si una persona podría ser juzgada o no juzgada, y de aquí viene el tema de la capacidad. Entonces, si la persona o el individuo es capaz de entender la comisión del delito del que se le va a acusar, aquí entonces sí hablamos de una persona que pueda estar, pueda ser parte del proceso penal normal. Sin embargo, si es una persona que no puede entender el delito como tal y lo que ocurrió, y estamos hablando incluso no solo de emoción violenta, sino de algunas otras cosas, entonces acá es donde estas personas van a tener que ser tratados con algunas medidas diferentes a las medidas que se toman cuando una persona no tiene la capacidad para ser juzgada como tal. Entonces, vamos a hablar un poco acá en la parte de los elementos que se van a analizar cuando se va a ir, cuando se va a empezar a estudiar, ¿verdad? Un comportamiento a una persona y qué es lo que se analiza como un perfilador criminal o perfilador, perdón, en la parte de psicología criminal. Entonces, primeramente, lo que vamos a hacer es ver cuál es el comportamiento que se da en la escena del crimen. Vamos a seleccionar a la víctima, vamos a saber, ok, cuál es el nivel, cómo seleccionó esa víctima, por qué la seleccionó, cuál es la importancia del potencial asesino o de quien estemos estudiando, ¿verdad? Para seleccionar a esa víctima como tal. Y vamos a ver si en la escena se va a comportar de una forma organizada, desorganizada, si conoce lo que está haciendo, si parece que no conoce lo que está haciendo y demás. Entonces ahí vamos entendiendo, vamos viendo cómo se comporta el delincuente. Entonces, los psicólogos criminales o los criminales, los criminalísticos, vienen a ver al criminal como este elemento principal en los términos de cómo vamos a ejercer el perfil. Pero no se va a enfocar solamente en el criminal, sino se va a enfocar también en la víctima, se va a enfocar en el lugar, se va a enfocar en cuál es el nivel de violencia y además va a entender si hay algún tipo de conducta posterior a la comisión del delito como tal. En lo que tiene que ver la parte de perfilación, vamos a ver a varias personas ahí entre los nombres, por si quieren ir y ver un poquitito más de información sobre esto, podrían buscar el asesino del Zodíaco, podrían buscar a Ted Bundy, podrían buscar incluso al asesino BTK, que ellos todos pasaron por procesos de perfilación como tal. Ahora, dentro de todos los factores psicológicos que pueden predisponer, ¿verdad?, a una persona a cometer el crimen, nosotros vamos a ver varios. Y de hecho voy a pasarme de diapositiva, permítanme un segundo. Vamos a hablar un poquitito de entrevistas antes de pasar a la otra diapositiva. Cuando nosotros estamos trabajando en un perfilamiento, vamos a hacer algunas entrevistas tanto a los ofensores como a las víctimas para poder conseguir la información que nos dé, ¿verdad?, la posibilidad de entender qué pasó y cuál es la veracidad de los hechos que ambas partes van a darnos. Entonces, dentro de lo que es la entrevista, vamos a ver qué es importante en lo que tiene que ver problemas o anomalías que se detectan.
pensar si hay frecuentes interrupciones, ¿verdad? Si hay una formulación de preguntas excesivas, si hay una secuencia inapropiada de las preguntas, todo esto antes de formar una entrevista tenemos que verlo con mucho cuidado porque tenemos que hacer una entrevista que vaya a ser eficaz, que vaya a ser eficiente para el propósito de lo que queremos lograr. Entonces es no solo el manejo de la entrevista en el proceso, sino también cómo nosotros vamos a armar la entrevista y estudiar cuáles son las respuestas que nos viene a dar esta, pues esta entrevista, cuál es la información que nos viene a generar. Ahora, dentro de lo que tiene que ver con los trastornos mentales más comúnmente asociados a conductas delictivas, vamos a ver ciertos trastornos psicológicos y pude abrir la ventanita aquí de las preguntas, entonces veo que hay algunas preguntas que nos hizo Tomé, una de ellas creo que tiene relación con esta parte de la presentación. Entonces voy a cubrirlo y cualquier cosa me decís si te quedó claro. En la parte de los factores psicológicos que pueden predisponer o ayudar a que alguien cometa un crimen como tal, vamos a ver los traumas en la infancia. Muchas veces cuando hay un abuso físico, cuando hay abuso emocional, cuando se presentan cosas como descuidos, negligencias, esto viene a ser un disparador de ciertos delincuentes o ciertos criminales. También vemos la parte del aprendizaje social, que es lo que hablábamos en los aspectos anteriores, y tiene mucho que ver con la pregunta de Viviana, que dice que tiene lo de la parte de dónde nace el criminal. Entonces, el aprendizaje social sí es un punto súper importante que juega dentro de los factores psicológicos que predisponen a hacer o a cometer un delito. Lo que tiene que ver esto es con la parte de, con muchísimo gusto, Viviana, en la parte de que si es recompensado. Entonces, por ejemplo, si crecen en un área o en un país o en un barrio en el cual cuando se comete un delito, en vez de tener una consecuencia negativa, se tiene una consecuencia que no es negativa, y lo digo así, ¿por qué? Porque podría ser positivo, podría ser neutral. Si no hay una acción, vamos a ver que a estas personas se les está aumentando la posibilidad de que vayan a delinquir. Entonces, si crecemos en un ambiente donde se normaliza, se dice, ay, me robé un fresco de la pulpería, ah, no, todo bien, eso no es nada. Entonces vamos a ver que ahí no hay una consecuencia negativa ni positiva, es neutral, nada pasa. Entonces, este tipo de neutralidad y este tipo de acción, ¿verdad? En base a lo que se hizo, o más bien este tipo de consecuencia en base a esa acción, no viene a generar una conciencia sobre lo que tiene que ver entre lo correcto y lo no correcto. Entonces, el aprendizaje social sí es un punto bien importante dentro de lo que son los factores psicológicos. Hablamos ya de los traumas de la infancia, la parte del trastorno de personalidad. Entonces, ahorita hace unos momentos hablaba del trastorno antisocial de la personalidad. Aquí lo que vamos a ver es a todo lo que o va a encasillar y encajar entre lo que conocíamos como los psicópatas. Y eso es lo que nosotros traíamos antes como solo psicópata. Realmente el término psicópata no se utiliza solamente para eso, ya que hay personas que tienen trastornos psicopáticos de personalidad y no necesariamente tienen un trastorno antisocial de la personalidad. Entonces, si vemos ambas cosas o vemos el trastorno de la personalidad limítrofe, vamos a tener líneas muy delgadas de trastornos de personalidad que si lo vemos desde un punto general podríamos decir, ambos trastornos son psicópatas o son delincuentes y no es necesariamente de esa manera. Ahora hay ciertas condiciones neuropsicológicas y parte de lo que se ha estudiado muchísimo es la parte del juicio y el autocontrol, que eso tiene que ver con el lóbulo frontal. Cuando nosotros vemos dentro de los estudios ya más físicos, condiciones neuropsicológicas que están dañadas, más relacionado a la parte de juicio y autocontrol, tenemos una predisposición mayor a cometer delitos. Ahora, también tenemos la parte de la empatía, que esto va mucho relacionado a la parte de trastorno de la personalidad antisocial o limítrofe incluso y algunos otros. La empatía es súper importante a la hora de que nosotros observamos el crecimiento de un joven o de una persona mayor. Cuando nosotros vemos falta de empatía, tenemos que pensar, no quiere decir, y vamos de nuevo a la parte de cómo perfilamos y cómo vemos los detalles, no quiere decir que porque una persona tiene falta de empatía o tiene una empatía menor a la que la mayoría no tienen atención.
Y también tenemos la parte del control de impulsos. Cuando nosotros vamos a poner un supuesto o un escenario, si vemos un joven que aparte de que no tiene mucha empatía y ha tenido tal vez ya tipos de peleas o ustedes no ven que tenga como un sufrimiento, un arrepentimiento cuando comete un error y adicional a eso vemos que tiene impulsos, le importa mucho como esta dosis de dopamina, de ánimo, ¿verdad? Y viene y tiene impulsos, entonces aquí es donde tenemos que empezar a plantearnos cómo podemos ayudar a que se cree un poco más de empatía, cómo podemos ayudar a que esta persona, si tiene ese déficit, ok, cómo lo hacemos socialmente, socialmente no responsable, sino como que pueda vivir en la sociedad, que sea funcional y no vaya a ser un antisocial. Entonces, esos son muchos de los factores que vienen a formar parte de lo que tiene que ver las partes delictivas como tal. Aquí tengo algunas fotos que quería traerles, ¿verdad? Con lo que tiene que ver con psicopatologías y lo que estábamos estudiando hace unos momentos. En estos criminales que están acá, vamos a ver que hay distintos tipos de modalidad en aquellos delinquen porque estamos pensando en varias cosas. Primero, en la intención que ellos tienen a la hora de delinquir. Entonces, muchos tal vez dirían, bueno, pues la intención era matar a la persona. No necesariamente. Muchas veces la intención inicia con un abuso sexual, pero como la persona no tiene un control del impulso y no sabe cómo manejar el momento como tal, entonces puede recurrir a la muerte como una función de lo que piensan que es lo correcto en el momento. Entonces, la intención es importante definirla. Si es la intención era muerte, si la intención es una venganza hacia los padres, si la intención es un abuso sexual o la intención es una violación. Eso cuando estamos trabajando en el ámbito de criminología es importante entenderlo. Ahora, no solamente la intención viene a jugar parte de esto, sino también vamos a ver cuál es la planeación y el control conductual. Y creo por aquí que había una pregunta relacionada a la parte de crimen. Me parece que había algo de crimen premeditado. Sí, de Tomé. Sí, entonces aquí vamos a hablar un poquitito de esto en la parte del orden, el desorden, ¿verdad? Y cómo nosotros vamos a clasificar a los criminales. Entonces vemos cómo en la intención y en la planeación nos viene a dar información sobre el perfil del criminal. Y luego ya vamos a pensar mucho en el control conductual como tal, o sea, el control de la conducta, cómo esta persona controla, ¿verdad? Toda la parte de la conducta para poder llegar a un punto de ejecución criminal. Entonces, en el crimen premeditado, vamos a ver a un autor que ya sabe lo que quiere, planifica sus acciones, probablemente también escoge a su víctima, organiza estas acciones, tiene un proceso en el cual va a saber desde la A hasta la C, tiene su plan B, incluso tiene muchas veces o cómplices o lo hace por sí mismo y acá se va a dar cuenta de cuál es la recompensa que va a recibir. Generalmente esa recompensa va a ser porque algo le molestaba o porque quiere, qué sé yo, no solamente una venganza, sino tal vez un pago. Incluso podemos pensar en los sicariatos, que los sicariatos vienen a ser por medio de un pago, una motivación. Entonces de acá vamos a ver que se pueden relacionar mucho los crímenes premeditados a las bandas organizadas en el crimen. Luego tenemos el crimen impulsivo, que el crimen impulsivo como tal nos va a hablar a nosotros de todo lo que tiene que ver con algo repentino, sin ningún tipo ¿verdad? De mediación de nada. Como un ejemplo de este es como cuando una pareja está teniendo un problema y de pronto se da cuenta que él es infiel o lo vio siendo infiel, entonces lo que va a ocurrir es que de un pronto a otro viene y mata a la persona. Entonces, cuando mata a la persona bajo lo que acabo de explicar como escenario posible, estamos hablando de un crimen impulsivo. No va a ser organizado, contrario del otro, no va a tener este tipo de planeación, no va a tener ningún tipo de... En el otro no hay como una carga emocional, lo que quiero decir con eso es que no hay una afectación a las emociones. En cambio, para el crimen impulsivo,
sí va a haber una carga emocional porque se actúa por medio del impulso como tal. Entonces, con todo esto y en conjunto con todo lo que tiene que ver de psicopatología, se ha ido descubriendo que la conducta delictiva tiene una etiología de las más diversas en las patologías mentales, porque hay no solo los daños neurológicos, sino también cuál es la herencia genética. Vamos a ver también el lugar donde se crece, vamos también a estudiar el cómo se opera y todo esto nos va a ir dando información como tal. Voy a detenerme acá y ver si tenemos alguna pregunta, alguna cosa adicional. Espero haber aclarado también las del chat. Dice, pregunta, ¿estas personas nacen o se hacen? ¿Qué tanto se habla de que la familia o progenitores juegan un papel importante en el desarrollo dañino de estos seres especiales? Sí, en el nace o se hace, hay muchísimas respuestas combinadas sobre esto. Sin embargo, les puedo dar la opinión que tengo sobre las lecturas y además lo que también dice la lectura como tal. Entonces, hay bastantes factores genéticos que juegan un papel dentro de esto y dentro de los factores genéticos podríamos decir, ¿verdad? Que aquí es donde viene la parte del nace. Pero, sin embargo, y de hecho esto lo hablaba mucho César Lombroso. César Lombroso fue un criminalista que lo que él decía es que bueno, ya hoy pues ha sido superado y ya les explico el por qué, pero él lo que decía es que los trastornos neurológicos o genética de comportamiento, psicopatías, todo eso era, si la persona lo tenía, era delincuente. Entonces ya eso se superó, pero sin embargo, sí viene a formar parte de muchas de las teorías que se van estudiando. Ahora, viene la parte del se hace, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? La influencia del entorno, como vos lo pusiste ahí, Alex, la parte del desarrollo dentro de la familia, progenitores, y hay varias teorías de esto. Entonces yo les invito, si quieren aprender más de una y otra, ver a César Lombroso, leer sobre César Lombroso y también sobre Sutherland o de Becker, que ellos lo que nos vienen a decir es la parte del aprendizaje social, cómo es que esa desorganización social cuando se vive en pobreza, y esto lo mencionaba hace un ratito con Vivian también, cuando se vive en pobreza, violencia, incluso la falta de vínculos, viene a ser parte del delincuente. Entonces, la respuesta en general sería como, desde mi parte, y creo que ha sido incluso los estudios, que no nace o se hace, sino que hay dos cosas que vienen a ser un conjunto. Entonces, no, muchas veces no se nace criminal, o sea, no hay genética, no hay personas en la familia que hayan tenido esto, no hay ningún tipo de patología de ningún tipo psicológico ¿verdad? No, no tienen nada, pero el delincuente se hace. ¿Por qué? Porque hay una predisposición dependiendo del entorno y las creencias y las decisiones personales que van a potenciar o que van a frenar el hacerlo. Y en algunos casos son personas que viven en lugares, muchísimas gracias por mandarlo de César Lombroso. Hay personas que viven en lugares muy buenos o incluso hay gente que dice, ¿por qué las personas con mucho dinero delinquen, verdad? Entonces aquí no vamos a ver un tema de la parte social, sino que puede haber o existir un tema desde la parte genética, desde la parte de la biología que provoca que estas personas delincan. Entonces la respuesta sería que ambas cosas son posibles, se pueden combinar ambas y en muchos casos puede ser una que va a detonar la mayoría o puede ser la otra. Quiere decir que es una interacción compleja entre la parte de biología, la parte de la psicología y la parte de la sociedad. Espero que eso te haya respondido la pregunta. Con todo gusto. Listo, entonces ahora vamos a hablar un poquitito sobre la inimputabilidad. La inimputabilidad es aquello que nos permite entender si la persona puede tener una atribución de la comisión de un delito. Entonces, ¿por qué llegamos a este punto? Bueno, estábamos hablando de la perfilación criminal, estábamos hablando de los distintos tipos de personalidad que pueden ser riesgosos, estábamos hablando del que si se hace o verdad o nace. Hemos hablado de distintas cosas relacionadas a la psicología criminal, como también a la perfilación. Ahora, ¿para qué nos ayuda esto? Bueno, nos ayuda no solamente para la prevención del delito, porque nos permite entender qué cosas debemos hacer como sociedad para prevenir que personas que tengan predisposiciones lleguen a tener estos gatillos que les van a provocar
que sucedan las cosas. Sin embargo, esa no es la única opción. Y me disculpo ahí bueno, el sonido de fondo, es que no estoy en casa, entonces se están haciendo como unos arreglos. Me avisan si les molesta mucho y trato de buscar una solución. Entonces, no nos sirve solo para eso, nos va a servir también para darnos cuenta si una persona que está dentro de un proceso legal tiene un problema mayor psicopatológico que no le permite realmente tener una responsabilidad penal sobre lo que se le acusa. Entonces, vamos a tener algunos ejemplos muy fuertes, porque generalmente como humanos, ¿verdad? Castigamos el delito y en especial cuando ya se atenta contra la sexualidad o la vida, los niños y demás, hay un castigo muy fuerte. Sin embargo, es importante desde la perspectiva del criminólogo y del psicólogo criminal comprender si hay una esquizofrenia paranoide, por ejemplo, que la esquizofrenia paranoide lo que va a hacer es o va a crear una manía persecutoria. Entonces, ¿qué pasa con eso? Es alguien que realmente siente que alguien le está persiguiendo, es alguien que se le combina, ¿verdad? Esta confusión sobre lo que es la realidad y lo que no es la realidad. Entonces va a desembocar conductas antisociales porque cree que está pasando algo que no está pasando. Entonces, imaginemos que si no tuviéramos estas clasificaciones o estas divisiones dentro de todo el proceso del estudio del delincuente, habría muchas personas, tal vez en una pena de cárcel, donde tal vez lo que necesitan es una pena reivindicatoria de nivel psiquiátrico. Entonces, tenemos también el trastorno antisocial de la personalidad que acá hay un fracaso general o la mayoría se tienen, y de hecho hay estudios muy recientes que dicen que la mayoría o que hay muchas personas con trastorno antisocial de la personalidad entre nosotros y que ya pueden ser funcionales. Pero generalmente lo que pasa con este tipo de perfil es que para adaptarse a normas y reglas sociales les parece o les resulta súper difícil. Entonces siempre van a tratar de retar las normas, van a retar las reglas sociales, va a haber un proceso ahí de mentira en todo lo que dicen, va a haber deshonestidad, hay agresividad como tal, y entonces hay varias características que cuando las vemos en conjunto vamos a ver un trastorno antisocial de personalidad. Luego tenemos el trastorno bipolar de la personalidad, que este trastorno pues va a ser caracterizado por estos cambios de ánimo fuertes que si bien es cierto, muchísimas personas tienen trastorno bipolar de la personalidad, no quiere decir que sean delincuentes, pero cuando vamos a ver que hay estados de euforia y episodios depresivos y además hay otros detonantes, vamos a encontrarnos con un potencial acto delictivo. Ahora, acá dice, ante la inimputabilidad por los trastornos en que el individuo no puede controlar su comportamiento desde lo social, no existe entonces formas de prevención por las alucinaciones como el trastorno esquizofrenia y otros factores. En realidad sí hay. Creo que lo que hay a nivel social en términos de prevención es, uno, la comprensión de cuáles son este tipo de trastornos y el tratamiento temprano y la medicación. Cuando las personas tienen una medicación, cuando hay este tipo de trastornos tan severos, la medicación viene a ayudar a que se evite llegar a un punto, ¿verdad?, de quiebre en el cual haya un acto delictivo. Entonces sí hay, pues, formas de prevenirlo, formas de evitarlo, pero para eso es tan importante que las sociedades y los gobiernos como tal hagan una utilización de la criminología y de la psicología criminal en muchísima más frecuencia y con los barrios no solamente de un riesgo alto, sino también riesgo medio para armar planes preventivos para que estas personas puedan tener un desarrollo social óptimo. Entonces, cualquier cosa, Sheila, si tenés más preguntas con eso, me puedes decir y con gusto te aclaro. ¿Ok? Entonces, vamos a parar acá y vamos a ver si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda. Ok, vamos a ver la medicación y el acompañamiento fundamental desde la infancia, correcto. Y ahí es donde también fallamos mucho como sociedad, porque a los padres se les debería enseñar cuando tienen niños pequeños, y aquí es donde vamos a planes, ¿verdad? Con todo gusto, a planes de prevención, cuando tenemos barrios en los cuales hay un alto riesgo social,
lo que deberíamos de hacer como países o los distintos países es que las escuelas tengan un proceso de capacitación a los padres para que los padres puedan detectar conductas que no son normales, ¿verdad? O que podrían ser muy riesgosas, las puedan detectar de forma temprana. Sin embargo, esto todavía no se da con tanta frecuencia y es importante que pensemos mucho en la parte de prevención.